Muy buenas tardes tengan todos, estudiantes, profesores, les doy la bienvenida a la segunda semana de la investigación. Yo soy Ruth Rodríguez, soy la subdirectora de investigación. Hoy tenemos la charla sobre la investigación, la digitalización como herramienta de competitividad empresarial, a cargo del ingeniero don Ricardo Ruiz. Ustedes saben la calidad humana de don Ricardo. En esta investigación, pues él hace honor a toda su trayectoria y a toda su experiencia, ¿verdad? Y lo plasma en una investigación que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que don Ricardo tiene mucha experiencia en el campo de la ingeniería industrial y también en el campo de la ingeniería en cadena de suministros y logística. Y la formación de ustedes como ingenieros e ingenieras es muy importante, no solamente ver lo que nos dicen los libros, sino también información fresca, investigación que traiga información de actualidad, lo que está pasando en este momento en una investigación fidedigna y real, como es la que trae hoy don Ricardo y nos la va a compartir a todos nosotros. Al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas. Nos acompaña hoy también la directora de ambas carreras, doña Lipsia Munguía, a la cual le damos las buenas noches también. Y pues sin más preámbulo, le damos el pase ya a don Ricardo para que nos informe de su investigación. Muchas gracias. Okay. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ruth, por tan bonita presentación. Buenas noches, profesores, alumnos, estimada directora. Muchas gracias por este espacio. Y les voy a compartir un trabajo de investigación que nace de una inquietud, porque todos hablamos de la parte de digitalización, pero ¿qué realmente es la digitalización? Y eso fue un cuestionamiento que me puse en el 2019 y dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos algo. Y entonces nace este tema. Este tema me llama la atención porque cuando empecé a planearlo, a planificarlo, no había pandemia. Entonces era muy fácil, mirar las empresas, la exposición, pero sale la pandemia. Entonces, la pandemia lo que hace es que empieza a impactar mucho en las empresas. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Porque era que si todo el mundo hablaba de digitalización, porque era que no se estaba avanzando. Entonces, bueno, empezamos a hacer esta investigación. Y ahora sí, la digitalización como herramienta competitiva empresarial. Y eso es un tema que nos llama la atención y vamos a ver qué fue lo que pasó con eso. ¿Cuál es el propósito? Primero, todos hablamos de páginas web, todos hablamos de automatización, todos hablamos de una serie de conceptos. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en la realidad? Se hablaban libros, se hablaba de las investigaciones que hacía Gartner, de la que hacía McKinsey, pero ¿qué era lo que pasaba en Costa Rica? En Costa Rica no había nada. Uno hablaba con las empresas y les decía, mire, están automatizando, sí, es que estamos digitalizando. Y uno lo que veía era que estaban metiendo un programa cómputo. Wow, decía uno. Estamos digitalizando y era una página web. Entonces como que había algo. Y de ahí es donde nace esta investigación. Este es el propósito. El propósito es conocer qué se está produciendo en las empresas. Y tuvimos que hacer un cambio porque había una pandemia, un COVID-19. Y entonces, de ahí es cómo este impacto estaba enfocado hacia una obligatoriedad que nos estaba teniendo el confinamiento. Entonces, esto es lo que empieza a motivarnos a hacer esta investigación y es conocer el impacto que se está produciendo en las empresas como resultado de las medidas tomadas para disminuir los contagios debido al COVID-19 y que las ha obligado a tener que realizar cambios disruptivos. Son cambios muy intensos. ¿Por qué? Porque lo que se tenía planeado hacer en 5 años se tuvo que hacer en meses, en menos de 3 meses. Por eso se habla de muy corto plazo. De las actividades operativas que durante años se han estado haciendo, se han estado trabajando sobre lo mismo. Pero ahora sí, llega una pandemia y dice, no, cambie.
Entonces, ese impacto. ¿Y qué pasa? Las empresas estaban capacitadas para hacerlo, tenían la experiencia, el conocimiento para hacerlo, y de ahí nace este propósito. Ahora sí, sabíamos, teníamos el conocimiento, cómo nos está impactando, y de ahí empezamos a trabajar con esto. Pues entonces nace este problema. Ahora sí, si todos hablamos de digitalización, entonces teníamos que haber un problema. ¿Y por qué las cosas no estaban avanzando? Entonces nace este problema. ¿Cuáles son los elementos más importantes que requieran las organizaciones para realizar una transformación digital y que el resultado sea un elemento diferenciador que permita aumentar la competitividad? Que nos planteamos este problema de investigación. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba de digitalización, pero ¿qué era la digitalización? Empecemos por el concepto de digitalización. Y eso era lo primordial, saber si realmente se estaba conociendo el concepto. Y eso fue una de las sorpresas más interesantes que se topa uno. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cómo fue que empezábamos a trabajar? Entonces teníamos que desarrollar todo un aspecto metodológico para que esta investigación, como lo dijo bien Ruth, tuviera ese contenido investigativo, que tuviera validez, que sea un estudio que sirviera a nivel nacional, que impactara, que realmente fuera algo que en el momento en que esto saliera a la luz pública dijeran, wow, mira, esto es demostrable. ¿Por qué? Porque hay todo un desarrollo metodológico. Una de las cosas que como profesionales de la ingeniería tenemos que empezar a inculcarnos a nosotros mismos es el desarrollo metodológico. No es hacer las cosas por hacerlas, es todo lo que hemos aprendido durante los años de universidad y en nuestras vidas, a plasmarlo en un documento que nos permita llevar a cabo un proyecto. Y de ahí nace esta metodología. Esto es una investigación del tipo descriptiva. Vamos a escribir hechos reales. No vamos a empezar a trabajar sobre situaciones que se están presentando en un libro. No, es una situación real y por eso es descriptiva. Es un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque vamos a muestrear, vamos a trabajar con datos, con elementos que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones. ¿Qué está pasando? Y de ahí es cuando empezamos a trabajar con el problema. Utilizando como herramienta de investigación una encuesta y como instrumento de recolección de datos un cuestionario. Vamos a trabajar con empresas, vamos a encuestar empresas, vamos a irnos a la calle y vamos a ver qué está sucediendo, cómo es que están implementando, cuáles son esos elementos que ellos están utilizando, si es que están utilizando, y cómo están evaluando, cómo sé yo de que si mi implementación de un proceso de digitalización realmente está dando resultados, o sencillamente me dijeron, digitalizar es, ponga su página web y ya estás digitalizando. Bueno, ya como que ese concepto no era realmente. Eso no es digitalizar. Y eso es lo que estaba sucediendo en la calle. ¿Qué pasa? Empezamos a buscar y nos damos cuenta que tenemos que enfocarnos hacia aquellas empresas que estaban teniendo un impacto debido a la pandemia. ¿Y cuáles son? Todas aquellas que estaban moviendo productos desde sus proveedores hasta sus clientes. Según los datos de Procomer, hay 400 empresas de este tipo, del sector logístico costarricense. Al final, por efectos de pandemia, tuvimos que tomar una muestra y al final resultaron 36 empresas. Queríamos más, pero por efectos de pandemia, que no podíamos visitar, que no se podía ir a ningún lado, entonces empezamos a trabajar. La gente estaba preocupada, andaba detrás de otras cosas, mira, tengo que ver cómo hago, cómo sobrevivo, tengo gente, tengo personas que tengo que despedir. Entonces, al final, 36 empresas dicen, me interesa. Y por eso es que del tipo no probabilístico hizo una muestra de conveniencia. Eso fue un elemento importante. Pero no era cualquier tipo de empresa. Teníamos que entonces, esas 36 empresas tenían que ser muy representativas del sector
donde se iban a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Primero, teníamos que conocer, teníamos que saber qué era el modelo de digitalización planteado a nivel mundial. Y por eso es que trabajamos con una revisión bibliográfica de los últimos 5 años, qué estaba sucediendo en el mundo, qué estaba pasando en Costa Rica, qué impactos estaba teniendo estos elementos pandémicos en nuestra economía, qué era transformación, qué era disrupción, qué elementos impactaban, cómo afectaban en otras empresas, qué hicieron otras empresas a nivel mundial. Y entonces empezamos a hacer todo un análisis bibliográfico para saber y ubicarnos dentro del contexto nacional. Una vez que teníamos ya planteado con todo un know-how de lo que estaba sucediendo, de la teoría, empezamos a desarrollar el instrumento. Y lo desarrollamos y utilizamos formularios Google, a través de Google Form. A través de ahí, ¿por qué? Porque era más fácil. Porque muchas empresas dicen, no podemos ir. Entonces, bueno, entonces utilicemos algo que nos permitiera la facilidad. Para poder entonces llegar, tuvimos que hacer contactos con cámaras. Hablamos con la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio nos dijeron, bueno, es que mire, que esto, es que estamos con mucha información. Habían siempre muchos peros. Y eso es lo bonito de las investigaciones, nunca dejarse rendir. Siempre hay que ir perseverando. Al final, después de un tiempo, logramos convencer y nos dieron apertura. Cámara de Industrias, hablamos, la Cámara de Industrias, una apertura completamente diferente a la Cámara de Comercio, una apertura total. Claro, ¿qué ocupa? ¿Qué necesita? Venga, claro. Entonces, empezamos a trabajar con estas dos cámaras. La Asociación Logística Costarricense, cuando se les presenta la investigación, dice, claro, nos encanta, utilicemos nuestras empresas agremiadas, cuáles quieren participar. Y entonces empieza como a generarse un poco de ruido en el mercado, y cuando alguien decía, no, ¿cómo que digitalización de la cadena de suministros? ¿Cómo me va a impactar? Bueno, qué pereza. Y ya cuando se dan cuenta y de lo que es, dicen, no, yo quiero participar, me interesa. Es más, si hay una segunda parte de esta investigación, que ya es el desarrollo de un modelo, que es una recomendación, perfecto, tómenme en cuenta, pero eso fue interesante. Al principio era un no y después es un sí. Después se utilizaron plataformas, había que llegar, bueno, LinkedIn fue una plataforma interesante a nivel de empresas, de ahí se manejó. A través de la Asociación Logística Costarricense se utilizó LinkedIn y de ahí se iba manejando a las demás empresas. ¿Dónde teníamos? Aquí está el link de acceso. Ustedes pueden participar, ustedes pueden llegar. Contactos por teléfono. O sea, la llamada a las empresas, mire, ¿está interesado? Sí. Te mando el cuestionario, aquí está el link. ¿Tiene alguna duda? Sí, había que andar detrás. Por eso fue que duró casi prácticamente un año. Había que andar detrás de empresas, había que andar detrás. Correos electrónicos, se mandaban correos electrónicos, se invitaba. Y aquí hay un elemento importante. La Universidad Fidelitas apoyó esta investigación desde el momento en que se planteó. Una de las cosas interesantes es el apoyo grande que tuve con la universidad. Doña Ruth, doña Lipsia, incluso hasta la misma rectora, un apoyo interesante. Bueno, el área de mercadeo, cuando había que sacar afiches para que invitar a las empresas, fue un aporte interesante. La Universidad Fidelitas está matriculada con la investigación, y lo digo yo por experiencia propia. Todos dicen, bueno, pero no, mi experiencia fue excelente, un apoyo completamente. Las revisiones, un mentor, una persona con mucha experiencia guiando el proceso. Entonces, de ahí empezamos a ir trabajando. Una vez que ya se hace todo este proceso de recolección de información, empezamos a tabular los datos. Y para eso utilizamos la herramienta Minitab. Lo que ustedes ven en herramientas informáticas, esa herramienta es muy útil. Esa herramienta se aplica
Y de ahí sirve para hacer toda una serie de tabulaciones, análisis, cruces de variables interesantes. Y por último, se salen los análisis y conclusiones de los resultados. Este fue el desarrollo metodológico utilizado. ¿Qué pasa? Ok, ya empezamos a ir trabajando, nos vamos a todo el análisis teórico, todo el desarrollo, y empezamos a ir trabajando. Y esto nos lleva a este elemento. ¿Cómo sabíamos que si realmente en las empresas que estábamos trabajando eran representativas? Y de ahí sacamos los sectores participantes. De las 36 respuestas, teníamos que había un 19% de la industria de farmacia, industria médica, el clúster que en este momento está sacando la cara por Costa Rica. ¿Okay? Tuvieron un aporte interesante en la investigación. La industria alimentaria, los servicios, sectores de aduanas, ¿verdad? Es importante, vea, un 11%, actividades de servicios. Habían empresas de servicios que dicen, bueno, pero ¿por qué solo la parte industrial? Si nosotros también tenemos logística, claro, todos tenemos logística. Entonces trabajemos con todos. El sector de almacenamiento, consumo masivo. Entonces vean que realmente esta investigación está representada en sectores que impactan la parte económica de Costa Rica. Entonces, ok, ya empezamos a darle validez al estudio. Tenemos empresas que representan. Ok, pero ¿qué más teníamos? La cantidad de personas. ¿Cuántas personas estaban laborando? ¿Una o dos? No. Nos damos cuenta que el 53% tiene más de 100 trabajadores. Significa que el proceso de transformación que se estaba haciendo era importante y complejo. Porque no es lo mismo hacerlo en 5 personas que hacerlo en una organización con más de 100 empleados. Hay un 17% de 31 a 100 trabajadores. Y eso también impacta. Ya estamos hablando de lo que son medianas empresas costarricenses. Un 19% de 6 a 30. Y un 11% de 1 a 5. Ok, entonces la muestra, además de la cantidad de empresas, la cantidad de personas que están trabajando era representativa. Ok, le da más validez al estudio. Entonces, esto nos dice, bueno, el estudio, los resultados tienen validez. Entonces, vamos para adelante y seguimos. ¿Qué concepto? Y les hacemos esta pregunta. Ahora sí, si hay dudas en el concepto que ustedes utilizan, pues preguntémosle a las empresas, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y entonces, cuando se les pregunta, ellos dicen, el 19% dicen, ok, del 52.78% de las empresas encuestadas dicen que la tecnología de punta mejora la competitividad de la empresa. Interesante, mejora la empresa. Pero aquí empezamos a hacer cruces de variables. Dice, es la estrategia principal para no quedar fuera del mercado. Ok, ya, entonces como que se están enfocando en elementos estratégicos. Un 22%. Dice, un 13% que la tecnología punta permite reducir los costos operativos. Esos eran los conceptos que ellos como empresas consideraban. Y vean qué poquito, un 5.56%, que la tecnología punta es para automatizar las operaciones. Y todo el mundo habla del temor de que la tecnología va a quitar empleados. Y no. Entonces vean qué poquiticas empresas consideran eso. Ese es otro elemento importante, porque la transformación digital no es eso. La transformación digital es primero transformar los procesos y después automatizar, ¿verdad? Porque si lo hacemos al revés, estaríamos automatizando con los mismos errores que siempre hemos trabajado, solo que automatizados, nada más. Y eso es lo que la transformación digital no quiere que suceda. Y ya una vez que teníamos estos contactos, toda esta información, les preguntamos a las empresas, ¿y qué pasa? ¿Qué problemas, qué obstáculos han encontrado? Y aquí es donde
nos llama la atención lo que las empresas empiezan a ir hablando. Dicen, el 33% de ellos dice que el personal no cuenta con la formación para realizarlo. Ojo, ojo, qué importante. No cuenta con la formación. Se están haciendo algo que realmente no saben cómo hacerlo porque el personal no cuenta con la formación para realizarlo. Ok, ahí hay un punto interesante. Otros dicen que es un proceso costoso. Bueno, que vale mucha plata, que eso es costosísimo. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que transformar digitalmente es agarrar y empezar a meter nueva tecnología, empezar a automatizar, a meter robots, el uso de cobots, el uso de un montón de realidad aumentada. No es eso. Es automatizar o transformar aquellos procesos manuales a procesos automatizados. Si antes los hacías en un cuaderno, pues hágalo en una base de datos. Eso es una transformación digital. Y todas las empresas tienen sus sistemas para hacerlo. Y esto me llama la atención. Poca o nula información sobre cómo empezar el proceso de transformación digital. Un 25% de las empresas. Entonces, empiezan a hacer cambios disruptivos en sus procesos. Cambian, transforman, usan páginas web, pero no saben cómo hacerlo. Le dijeron, háganlo. Esa es la moda. Eso es lo que hay que hacer. Así sobrevivimos. Hágalo. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando. Ok. Entonces, antes de llegar a las conclusiones, aquí empezamos a revisar algo interesante. Es, si las empresas están haciendo un proceso de transformación digital y no cuentan con la formación para realizarlo, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están midiendo? ¿Cómo saben si los resultados de su proceso de transformación digital es correcto? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo miden? Entonces, de ahí llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, las empresas encuestadas cuentan con poca o nula información sobre cómo llevar a cabo un proceso de transformación digital. Lo están haciendo, pero no saben cómo hacerlo. Interesante. No saben. Y algo que también dentro de la investigación sale, que dicen, las empresas mencionan, no queremos machotes, no queremos que lo que sale en el mercado, que nos dicen, bueno, le vamos a dar todo un proceso de transformación digital a sus empresas, vamos a hacer esto, pero al final es un machote. Mi empresa es diferente, no quiero machotes, quiero algo a la medida, quiero un traje que me quepa, no que me queden las mangas flojas, no quiero que el saco me quede caído, no, yo quiero algo que me ajuste, que me sirva, y eso es un elemento importante. Eso es algo que para la universidad, eso es un campo de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos de que las empresas cuentan con poca o nula información y que no quieren trajes diferentes. No quieren andar uniformados como todo el mundo. No quieren que me digan, bueno, es que este es la clave, este es lo que me da a mí los resultados. Yo no quiero eso. Yo quiero que me traten como yo quiero ser tratado, como un cliente. Tienen claro que eso es una estrategia para mejorar la competitividad, para reducción de costos y en última instancia como sobrevivencia. Pero no sabemos cómo hacerlo. Y más cuando nos damos cuenta de que cómo lo evalúan realmente. Hay resultados. ¿Qué pasa? ¿Les están dando los resultados que ustedes realmente se plantearon? Y entonces llegan y dicen, no, vieras que no es un proceso fácil de realizar. Y lamentablemente necesitamos que nuestro personal se capacite. Y no solo en temas de digitalización, sino en temas operativos, en temas financieros. ¿Por qué? Porque hay un impacto financiero, hay un impacto fuerte en las finanzas de la empresa. Y eso es una de las cosas que se les pregunta. ¿Cómo lo están evaluando?
dicen, y nos sale que más del 30% de las empresas dicen, no estoy midiendo mi proceso de transformación digital, lo hago porque tengo que sobrevivir, pero no, además de que no conozco cómo hacerlo, no lo estoy midiendo. Grave, eso es muy grave, y eso está sucediendo en este país, en estas empresas. Son empresas importantes, ¿verdad? Si estas empresas importantes están teniendo estas situaciones, ¿qué estará pasando con las otras? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces, vea, medición de resultados. Dice que muchas utilizan la relación costo-beneficio, un 48.4%, ok, casi el 50% están trabajando con una relación costo-beneficio. Bueno, por lo menos están midiendo. Otros dicen no financieros, un 16.1%. No financieros, que es un indicador no financiero, un KPI. Ok, pero ¿cuál? Y esa es la pregunta que se les hace. ¿Cuál estás utilizando? ¿Cómo saben que realmente tu empresa con un proceso de transformación digital está obteniendo los resultados adecuados? Un 16.1 dice que no utilizan nada. De ahí, vámonos, a la mano de Dios, de ahí, ni modo. ¿Ve? Nos dijeron que lo hiciéramos. Ahí estamos vendiendo algo. ¿Estamos ganando? No sé. No lo sabemos. Nada más sabemos que lo estamos haciendo. Es más, ni sabemos si lo estamos haciendo bien o mal porque no lo estamos midiendo. Y otros que se distribuyen en índice de rentabilidad, periodos de recuperación, tasas internas de retorno, que por lo menos se está haciendo algo. Y esto es lo que está sucediendo en la calle. Esta es nuestra investigación real, no lo que está sucediendo en Estados Unidos, ni en Europa, China. No, esto es Costa Rica, esta es nuestra realidad, esto es lo que vivimos, esto es lo que hace que las investigaciones tengan validez, esto es lo que como profesional nos hacen crecer, porque encontramos nichos, encontramos formación, encontramos algo que nos hace ir creciendo poco a poco. ¿Okay? Y esto es parte. Sin embargo, quería contarles algo. Mis anécdotas. ¿Por qué? Porque tú tienes anécdotas. Anécdotas lindas. ¿Por qué? Porque esto le permite a uno, como profesional, crecer. Crecer, ¿verdad? Y aquí deja uno de ser un profesional a ser un gran profesional. ¿Por qué? Porque se reconoce, se ve. Donde yo dije, lo que aprendí lo estoy aplicando. ¿En qué? En una investigación, en un resultado país. Y eso es una de las anécdotas interesantes que me sale. Porque lo que resultó como una cuestión académica resultó de mucho interés a nivel país. Esta investigación me la han estado pidiendo. Estoy trabajando a nivel del Marco Nacional de Cualificación y andan detrás de esta investigación a nivel del Ministerio de Educación Pública, a nivel de CONARE, a nivel de universidades públicas. ¿Por qué? Porque es la primera. Y eso es interés. Andan detrás de la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la que tanto Pedro me puso. Ahora andan detrás. Queremos saber cuál es nuestro enfoque, hacia dónde vamos. Y eso resultó, y eso es una anécdota. Lo que al principio me cerraban las puertas, andaba uno a quedar como el maletincillo, tocando puertas y que se cerraba. Ahora todas las puertas están abiertas. Y me dice, la segunda parte, bienvenido, aquí estamos. Esa es una anécdota interesante. Mucho interés para continuar. Ahora me dicen las empresas, mire, si realmente nos dimos cuenta que no sabíamos, ¿por qué no nos plantean un modelo? ¿Por qué no desarrollan un modelo? Hágase un modelo, pero que no sean esos modelos que valen un montón de plata, $10,000, ¿no? Haga algo de corto, que sea barato, para que las empresas podamos ya tener la información. Lo que nadie tenía, ahora usted lo tiene. Plantéese un modelo, y esa es la segunda parte de esta investigación, el desarrollo de un modelo de bajo costo para que la transformación digital en una empresa pueda ser realizada. Que no tengan que buscar a esos consultores de renombre, no, que al final no, vamos a hacerlo. Y para eso estamos aquí en la universidad, para eso estamos aquí aprendiendo. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar. Muchas investigaciones nacen de las ideas que ustedes como estudiantes tienen, de nosotros como profesores y profesionales tenemos.
y de ahí nacen investigaciones que al final van a generar mucho conocimiento. Y ahora es esto. Todo el mundo anda detrás. Ricardo, mira, cuando vas a presentar, Ricardo, mire, es más, de la UNED, que es una de las lugares donde se tiene planteado, el director de la revista me dice, mira, ¿y cuándo me vas a presentar el borrador? Necesito ya, aquí queremos conocerlo, vi tu borrador inicial, me gustó, queremos, ¿verdad? Entonces ya hay una revista que anda detrás, hay otra de la Universidad de Costa Rica, y hay otras internacionales, pero vamos a irnos con las nacionales. ¿Por qué? Porque esto es nacional. Esto es un plus para la universidad. Esto es un plus para todos nosotros. Porque una investigación en la universidad ayuda a que la acreditación empiece a tener más valor de lo que tiene actualmente. Actualmente tiene un gran valor, un reconocimiento, pero entre más investigaciones se hagan, va creciendo, vamos aumentando. Vamos dejando de jugar en la CONCACAF para pasar a jugar a otros lugares. ¿A dónde? Yo espero jugar en la UEFA, ¿verdad? Yo quiero ir a jugar a la Champions. Entonces, para eso es que estamos aquí. Para dejar de jugar aquí en un campeonatito nacional, a irnos a jugar, ojalá contra el Real Madrid, contra Barcelona, contra estos equipos grandes. Esa es nuestra realidad. Y para eso investigamos, para estar al mismo nivel de ellos. Y ya para terminar mi presentación, soy ingeniero industrial, tengo 32 años de experiencia profesional, tengo un Master Execute en Logística y Gestión de Operaciones de la Universidad de Cádiz, tengo una maestría en Finanzas de LULACID, soy profesor con permanencia en la Universidad Fidelitas, estoy para servirles, chicos, chicas, profesores, directora, doña Ruth, compañeros, estoy para servirles en lo que les pueda colaborar, en lo que quieran preguntar, me encuentro a su disposición y muchas gracias y compartirles en media hora una investigación de un año es un resumen del resumen. Buenas noches, muchas gracias y preguntas. Excelente, don Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su exposición. Dijo palabras muy sabias, dice usted que una investigación surge de una idea, es cierto, ¿verdad? Surge de una curiosidad, de saber algo, de conocer algo, de resolver un problema. De ahí surge la verdadera investigación, que fue el caso que usted nos expuso. Y quería decirle, don Ricardo, que de los primeros que andamos detrás de esta investigación somos Universidad Fidelitas, ¿verdad? Cuidado usted, se va a poner a repartir a todo mundo, pero primero estamos nosotros. No, Ruth, aquí hay un compromiso, jamás, ¿cómo voy a dejarlo? Ustedes fueron los que creyeron primero en mí, doña Alicia, ustedes que creyeron en mí cuando les llevé el tema y les dije, y ustedes dijeron, no, vamos, más bien hagan la palmadita, no, corra, no, más bien jamás, no, nunca. Muy bien, no, excelente, don Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por sacar el rato para compartir con nosotros los resultados de su investigación. Y ahora podemos escuchar las consultas de profesores y estudiantes sobre el tema que expuso don Ricardo. Don Carlos Díaz ha levantado la mano. Adelante, don Carlos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Díaz. Buenas noches, don Carlos. ¿Será un miedo, una traba para esta modalidad en algunas empresas actualmente en este país? Gracias. No me quedó claro, don Carlos, ¿cuál es el miedo de qué? ¿Miedo a qué? De la digitalización. Yo pienso que no es miedo, pienso que más bien es desconocimiento como me lo dio los resultados, ¿verdad? Muchas empresas desconocen cómo hacerlo, entonces no es miedo, es como que le llegan a uno, montes en ese camión, en ese tráiler, y uno nunca ha agarrado un tráiler, ¿verdad? Y vayas a San José con ese tráiler, ¿verdad? Cargado de mercadería en hora pico, y uno nunca ha manejado un tráiler. Creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Y esas son las conclusiones que yo tengo de lo que hablé, de lo que investigué. Creo que va por ahí, falta de conocimiento. Entonces, no miedo, es desconocimiento.
Muy bien, tenemos a Luis Vázquez con otra pregunta. Muchas gracias. No es una pregunta, más que todo es como un comentario, porque yo también siento que influye mucho como lo tradicional. Hay un dicho que yo aplicaría acá que dice: lo que funciona, no lo quite. Entonces, digamos, puede ser una empresa que tenga muchos años de estar trabajando, de cierta forma, que ha dado sus resultados y no pretenden cambiarlo por los resultados que ha tenido, ¿me entiendes? Yo siento yo que también es ahora, así está funcionando, ¿por qué lo vamos a cambiar? Creo que el dicho dice, si no está mal, no lo arregle. Sin embargo, creo, disculpen, que en buena parte también era que no se tenía la necesidad. La pandemia nos obligó, como dijo don Ricardo, fue, si esto cuesta dinero, si no sabemos nada de esto, ¿para qué nos vamos a meter a hacerlo? Y porque en realidad sí era una necesidad ya para ponernos por lo menos a la altura de otros países de América Latina en cuanto a digitalización, pero en realidad no lo necesitábamos, entonces no lo hacemos. Cuesta dinero, toma tiempo, enreda las cosas y la pandemia en ese sentido fue una ayuda, digo, yo, desde mi perspectiva, para que esto se lanzara, ¿verdad, don Ricardo? Sí, claro. Es más, Transforma, muchas empresas tenían, y fue parte de lo que en la investigación sale, muchas empresas cuando empiezo a la parte de sondeo me dicen, es que lo teníamos planeado hacerlo de aquí a 5 años, pero tuvimos que hacerlo en menos de 3 meses. Aceleró el proceso. ¿Y por qué? Y yo le dije, ¿por qué lo hacían? Porque si no lo hacíamos, teníamos que cerrar, moríamos. Era nuestra sobrevivencia, había que hacerlo. Era como cuando lo echan a uno en una poza, ¿verdad? Y nade o se ahoga. Así fue como me lo visualicé. Y eso es parte de la investigación. Y había que hacerlo. Ese umbral de comodidad movió a todo el mundo, los zarandeó a todos. Muy bien, don Ricardo, muchas gracias. Carlos Díaz tiene un nuevo comentario. Sí, siento que no hubo como tiempo de hacer un plan piloto y fue algo muy como a destiempo que nos agarró, creo que a nivel mundial. Correcto. Es correcto, don Carlos, no hubo chance, no hubo tiempo. Es más, las empresas, muchas, todavía no saben los resultados. Saben que está haciendo algo, pero realmente cómo medirlo, ni eso. No hubo tiempo. Si eso fue en marzo, que nos dicen, vamos a cerrar el país, punto. Se cayeron las cadenas de suministro globales, se cayó esas empresas, se cayó el comercio mundial, que supuestamente era lo máximo que había y se demostró que no. Si se cayó eso, ¿cómo no se va a caer uno? Muy bien. ¿Quién más le gustaría consultar algo? No se queden con dudas, no se queden con comentarios. Ok, cerrando tal vez esto que estaba diciendo don Ricardo, ya le doy la palabra a María Eugenia. María Nada Fernanda. más que María Fernanda. Ay, María Fernanda. María Fer. Sí, es que cuando a nosotros nos dicen un martes, que le digamos a los profesores del día miércoles, que el miércoles van a estar, no hay clases y que van a estar ¿Se imagina usted que le digan a uno que al día siguiente las clases son virtuales? Claro. No, si fue realmente un remesón brutal. Claro. Le damos el pase a Fernanda. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Doña Alicia, doña Ruth, Ricardo, compañeros, estudiantes. Primeramente, felicitar a don Ricardo por este gran esfuerzo que ha hecho, por traernos hoy y recordarnos que la investigación se trata de querer hacerlo y de echarle muchas ganas. Y también por recordarnos, don Ricardo, a través de sus resultados, que la capacidad existe, que los recursos existen, que a veces necesitamos, y Dios primero, pasen 100, 200 años más para que vivamos otra situación como la pandemia. Pero bueno, en medio de todo lo complicado, nos demostró que teníamos capacidad, que lo podíamos hacer y que podíamos seguir adelante.
Sea como sea, hoy somos personas más resilientes todos, de alguna u otra forma. Yo creo que un país chiquitito, de un poco más de 5 millones de habitantes, que ha logrado continuar funcionando, y es porque su recurso, su talento humano tiene capacidades. Y creo que es algo que todos los días lo debemos cultivar de forma individual y de forma colectiva, y que todos los días preguntarnos qué podemos hacer mejor y cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos hacer transformación digital, innovación, cómo ser disruptivos desde nuestro escritorio. Entonces, gracias, don Ricardo, por pegarnos un socollonón un miércoles en la noche a todos. Y bueno, y jalarnos las orejas y hacernos ese llamado a hacer investigación, a hacer cosas diferentes. Y como ingenieros y futuros ingenieros, a colaborar con la sociedad y a tratar de mejorar desde donde estamos. Gracias. Bueno, bien, muchas gracias, Fer. Y tal vez, nada más, basándome en lo que dijo María Fer, me lo dijo una vez unos inversionistas de Estados Unidos, me dicen, Costa Rica es un país caro, pero preferimos montar la planta en Costa Rica porque en menos de 3 años ya tenemos el 100% de la operación funcionando. En otros países duramos 7 años. La recuperación es en 3 años. ¿Y gracias a qué? Al recurso humano calificado. Chicos, chicas, creámonoslo. Somos muy buenos. Somos los Keylor Navas, ahora que juega la selección, pero creámonoslo. Y ese es el mensaje que les traigo. Exacto. Y actuemos conforme, ¿verdad? Creámoslo y actuemos conforme. Así es. Muy bien. Don Luis Paulino Solís. Yo quería retomar un punto que sale de la investigación, toma don Ricardo, y cuando he dado el curso de proyecto de producción a los compañeros de ingeniería industrial, siempre hago énfasis y recalco cómo en las empresas muchas veces nos vamos por la solución, enfrentamos una situación y nos vamos de una vez a la solución y nunca o pocas veces hacemos un buen diagnóstico o no se evalúa la realización de un buen diagnóstico. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y cuáles son los requerimientos. En algún momento, ¿cuál es la causa, raíz de lo que estamos enfrentando? Y entonces proponemos soluciones que son un parche. Si proponemos una solución, el problema sigue estando ahí y no estamos dando realmente una solución. Y además, como no hacemos un diagnóstico, no tenemos la posibilidad de medir cuál fue el impacto real que tiene lo que se está planteando o lo que se planteó. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a planear dentro de la etapa de planeación del proyecto, antes prever cómo voy a medir el impacto, ¿verdad? Es decir, porque estamos hablando, es que no estamos midiendo el impacto, pero es que ni siquiera sabemos cómo medir el impacto. Entonces, y otra situación que sucede es, subjetivamente podemos estar midiendo el impacto y vemos que no es lo que se esperaba y a lo mejor yo soy el responsable. Entonces, no me interesa que haya una medición del impacto porque no me apoya o más bien no voy a salir bien parado de la situación, como decíamos en el lenguaje popular. Entonces, no, más bien no me interesa, no lo hagamos porque qué torta, ¿verdad? Eso sería el peor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos es porque no estamos acostumbrados a medirlo y tal vez muy a lo que sucede en la cultura general, nos automedicamos. Es decir, tengo un dolorcito de cabeza y en el mejor de los casos, voy y le pregunto al farmacéutico, vea, que es que tengo esta situación y tal vez el farmacéutico me diga algo. Y si no, es alguien de la familia o el amigo, mira, yo estaba así la semana pasada, tomate esto. Y creo que a nivel de las empresas, eso sucede, nos automedicamos
con soluciones que algunas veces no son las que requerimos ¿y por qué no son las que requerimos? Porque no hicimos un adecuado diagnóstico. De ahí que en algún momento veía hoy en la mañana la clase de doña Ruth, y está hablando de DMAIC, y algunos muchachos me dicen, es que yo voy a hacer una tesis de DMAIC. No, usted está utilizando una metodología de desarrollo de proyectos DMAIC, y genial. Yo les digo, sí, genial, bien, perfecto. Tal vez dentro de nuestro formato de proyectos de graduación no se ve explícitamente el DMAIC, pero de que está presente, ¿verdad? Tal vez ahí hay que ver cómo enlazamos los conceptos. Pero así como para resumir, qué torta, porque no hacemos un adecuado diagnóstico y no estamos acostumbrados a medirlo, don Ricardo. Luis, excelente comentario. Y eso que dice Luis, uno que trabaja como consultor en la calle, se topa esa situación. Empresas que toman decisiones, así como lo expresó bien Luis, toman decisiones en función de un desconocimiento de cuál es el problema. Y hacen cosas que dice uno, wow, pero el problema no es este. Lo que están atacando es una consecuencia. No hay diagnóstico, no hay nada. Luis, excelente lo que acabas de decir. Eso se lo topa uno en la calle. Y no solo en empresas chiquiticas, también en empresas que uno dice, ¿en esta empresa están haciendo eso? Sí, en esta empresa lo están haciendo. Gracias, Luis. Muy buen, excelente comentario. Sí, muchas gracias, Luis, por tu comentario. Y finalmente tenemos una pregunta o un comentario de Michael Arias. Sí, muchas gracias. Bueno, primero a don Ricardo agradecerle por la exposición y traer el tema a la mesa. Bueno, yo trabajo para una empresa transnacional y puedo dar fe de que sí, se tuvo que hacer mucha inversión. Es una empresa así muy sólida, entonces tenía como la facilidad, ¿verdad?, de poder hacer una inversión grande en todo este tema, ¿verdad? Y yo quería saber, preguntarle a don Ricardo, como qué recomendaciones le podría dar él más bien a esas empresas que tal vez no tienen tanto recurso y que, bueno, tras de eso se vieron afectados por la pandemia, de cómo marcar, por ejemplo, un inicio, ¿verdad?, en todo este proceso, y tal vez con menos recursos o tienen que ver de buscar ahí como otras opciones, tal vez no pueden invertir en software o algo por el estilo. Entonces, ¿qué recomendaciones le dan como a esas empresas o bien a las personas que trabajan para esas empresas que no pueden invertir tanto, ¿verdad? Ok, muy buena pregunta. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Así como lo dijo Luis, no es hacer el hecho de que hablamos transformación digital, no es meter un modelo tecnológico complejo, no, eso no es. ¿Qué es mi recomendación? Primero revisemos cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, hacia dónde está enfocada la empresa. Y a partir de ahí empezamos a hacer todo un mapeo de sus procesos. Y eso no requiere tecnología. Cada uno de los que estamos aquí sabemos hacer un mapeo de procesos. No requiere mayor conocimiento que el que tenemos aquí. Lo podemos hacer. Pero primero sepamos hacia dónde vamos. Si no sabemos, como lo dijo bien Luis, si no sabemos, cualquier lado nos sirve. Empecemos por ahí. Hagamos en función de hacia dónde quiere la empresa un mapeo. Y empecemos a hacer una identificación de cuáles actividades pueden ser transformadas. Por ejemplo, el informe mensual que uno hace en la empresa. Duramos un día preparando un informe mensual. Se presenta y es el mismo informe de todos los meses, sin análisis porque haya que presentarlo. No, que el informe mensual se haga digitalmente y que nos dediquemos ese día a analizar el informe mensual. Automáticamente se haga. Eso es transformación digital. Que todas las actividades manuales que no agregan valor a la empresa que se digitalicen, que se hagan, punto. No requiere mayor ciencia, tenemos los sistemas. Evaluemos cuáles actividades se pueden hacer con los recursos que tenemos. No requiere mayor ciencia, pero sí requiere conocimiento. Y para eso estamos aquí en la universidad. Para eso Universidad Fidelitas tiene esa apertura. Para eso están los trabajos comunales, para eso están las investigaciones, para eso están las tesis,
Para eso están los proyectos que se generan en los cursos, ¿verdad? Para apoyar a las empresas, que sean proyectos que funcionen. Y eso no cuesta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y mi recomendación es, primero, empecemos hacia dónde vamos. Y a partir de ahí, bajemos. Muy bien, muchísimas gracias, don Ricardo, por su exposición y por habernos solventado las consultas y las dudas del grupo. Muchas gracias a las compañeras y los compañeros que se unieron el día de hoy. Ojalá que tengamos más actividades como estas en un futuro. Y bueno, ya, señor. Disculpe, Luis tiene levantada la mano o no sé si es que no la ha bajado. Sí, nada más es que quería la oportunidad. Tenemos a 200 estudiantes aquí de la Universidad Fidelitas y don Ricardo ahora al final hizo un comentario y no puedo dejar la oportunidad. Perdón, doña Ruth, que me le atravesé. Muchachos, eso que don Ricardo acaba de mencionar se llama contextualización de la carrera. Es algo importantísimo tener claro que nuestros proyectos están en el contexto de la sociedad. Nosotros hacemos proyectos con las empresas y eso hace que nuestra carrera se involucre con el contexto, con lo que nos rodea, con todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestros proyectos no son aislados, no son dentro de la universidad, los hacemos dentro de los cursos de la universidad, pero estamos relacionados con la parte externa, con la sociedad, con las empresas, con el personal que está a nuestro alrededor. Entonces, importante tener claro, muchachos, que eso es contextualización de la carrera. Aproveche, doña Lipsia. Gracias, Luisito, gracias. Excelente. Esto es porque cuando a los estudiantes nuestros les preguntan algo sobre este tema de la contextualización de la carrera, dice que ellos no saben nada, ni siquiera entienden el término. Por eso es que el profesor Solís aprovechó para irle poniendo en la mente que esa es la contextualización de la carrera. Es el contacto que tenemos con las empresas, con las organizaciones que necesitan algún tipo de ayuda o más bien que nos dan a veces la oportunidad de trabajar con ellos. Eso es contextualización. Y como dijo él, en los cursos, proyectos, TFG, TCU, todo eso es contextualización. Gracias. Exactamente, porque nos ponen en contexto con la realidad. No podemos estar solo en las aulas o solo en las casas, sino que tenemos que tener una contextualización con la realidad que nos rodea. Y poner en práctica las herramientas que vemos en clase para irnos formando. ¿Ok? Bueno, entonces, muchas gracias, don Luis, por la aclaración. Y yo creo que entonces ahora sí estaríamos cerrando. Que tengan muy buenas noches. Yo creo que ya pueden volver a sus clases. Nuevamente, mil gracias, don Ricardo, por la actividad tan amena que hemos pasado hoy. Y tengan muy buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, don Ricardo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, María Fer.